Gracias, hermano. Es un placer una vez más estar aquí con mis hermanos de Sudamérica y también con el hermano William de México y la hermana de Guatemala. Siempre, hermanos, tenemos el enfoque en el libro de Éxodo y capítulo 20 y queremos poner el enfoque ahora en el versículo 7 y me gustaría pasar toda esta clase en examinar las palabras de esta palabra. Los 10 mandamientos bíblicamente se llaman las 10 palabras. Entonces, esta es la tercera palabra. La palabra en este caso dice así: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Hermanos, por decir, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. No tenemos esta frase en ninguna otra parte de las 10 palabras. Entonces, esto da énfasis muy especial en la declaración del versículo 7. Cuando Dios nos da la amenaza, nos dice que no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano, expresa la seriedad de tomar, dice, en vano su nombre. Entonces conviene entender lo que Jesús o lo que Jehová quiere decir con esta frase. La Biblia entera se dedica a este tema, en parte, en casi toda parte de la Biblia, porque es la reverencia, que es el temor de Dios, que se expresa o que no se expresa. Entonces, de otro modo, sale como profanidad o de menosprecio de Dios. Casi siempre pensamos en esta palabra o este mandamiento como algo que decimos o de no decimos, decir o no decir. Aunque en esta palabra, la palabra decir no aparece. Dice tomar. No dice no decir el nombre de Jehová, tu Dios, en vano. No dice eso. Dice tomar. Entonces, porque el verbo es diferente. Literalmente la palabra tomar el nombre de Jehová se traduce en otros lugares elevar o alzar, levantar. Es de levantar o alzar el nombre, elevar el nombre de Jehová. De alguna manera significa algo decir, elevar su nombre o elevarlo en vano. Entonces se conecta claramente con una expresión de hablar en muchos casos, pero tiene que ver con el corazón y la disposición de no tener este temor de Dios, esta reverencia para con Dios. El nombre entonces es importante, el nombre de Jehová. Y tenemos la religión que se llama Testigo de Jehová, y todo se basa en su campaña de restaurar la reverencia a la palabra Jehová. Entonces se llaman Testigo de Jehová. Ellos mal usan y mal entienden este concepto, y vamos a examinar por qué dice no tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, en vano. Vamos a Éxodo 3. El nombre es importante porque aquí tenemos la pregunta de Moisés
en el versículo, comenzando en el versículo 13, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además, dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Sabemos, hermanos, que después de esta experiencia, cuando Dios escogió a Israel y los llevó, los libertó de la esclavitud de Egipto y los llevó al desierto, y después de 40 años los dio la tierra prometida. Pero la triste historia de Israel ha sido de violar estas tres palabras o tres mandamientos que encontramos aquí de no poner Dios ajeno delante de Dios, de Jehová, o de no hacer imágenes de cualquier cosa de la naturaleza y honrar la imagen o honrar o inclinarse delante de el ídolo. Y aquí esta tercera palabra también no dice, no tomarás en vano el nombre de Jehová. Entonces, Dios castigó a Israel fuertemente. Leyendo, entendemos, hermanos, que en el contexto del Antiguo Testamento, los profetas menores y mayores que tenemos desde Isaías hasta Malaquías pertenecen a los últimos días de Israel. Después de su historia de 1000 años, y mucha repetición, mucho ciclo de volver a idolatría, arrepentirse y volver a arrepentirse. Y por fin llegamos al colmo, cuando por fin Dios decide juzgarles fuertemente y llevarles al exilio. Primeramente castigó a las 10 tribus del norte. Se llamaba la nación de Israel después de la división. Entonces, Asiria entró, y una nación muy cruel los torturó, los mató a muchos, y los sobrevivientes pusieron ganchos en la carne y cadenas y los llevó cautivos a otra tierra por 100 años. Y después de 100 años, Dios envió a los ejércitos de Babilonia para castigar la nación de Judá, de sur. Y llevó a él, por la misma razón, por haber violado estos tres mandamientos de tener a dioses ajenos y tener imágenes e inclinarse delante de las imágenes, y también de profanar su nombre, de tomar en vano el nombre de Jehová. Los profetas expresan varias veces las formas por las cuales ellos habían violado estos tres mandamientos. Y, por supuesto, los que no temen a Dios también cometen los pecados del resto de los 10 mandamientos y del resto de los 300 mandamientos que Dios dio a Israel aquí en el libro de Éxodo, Levítico y Números. Pero
la base de todo es la actitud del hombre hacia su Dios, si le teme o no le teme. Por fin, durante el tiempo de los 70 años en Babilonia, Dios curó a Israel, lo sanó de la mala práctica de servir a los ídolos. Y 400 años después del regreso, después del tiempo de Malaquías, llegamos a los días de Cristo. Jesucristo entonces enfrentó a esta nación. No tenían ídolos, no tenían dioses ajenos, pero quedaba la profanación en los corazones de ellos. Y vamos a examinar este concepto. Pero el concepto del nombre de Jehová, ellos terminaron de usar el nombre de Jehová. No se mencionaba. Porque no querían profanar su nombre. No querían tomar el nombre de Jehová en vano por casualidad. Es como eran muy cuidadosos de guardar el sábado en todo detalle. No querían descuidar ni en un detallito el mandamiento de Dios acerca del día de reposo. Y lo hacía lo mismo con el nombre de Jehová. Y por lo tanto, en las traducciones que tenemos, la Reina Valera usa la palabra Jehová, pero muchas traducciones, en vez de tener el nombre Jehová, tienen el nombre Señor. Porque así hablaban los judíos en los días de Cristo y después. El nombre Jehová no se mencionaba. Entonces ellos cuando el nombre Jehová mismo, entendemos, hermanos, que la lengua hebrea es una lengua consonante, de consonantes. Entonces no hay vocales en las palabras de ellos. ¿Cómo se pronunciaban las palabras, los nombres? La lengua es una lengua muerta. No sabemos cómo suena, cómo ellos pronunciaban. Entonces, el nombre la palabra Jehová que tenemos, usan los vocales que ellos, los judíos, usan normalmente en el nombre Señor. Adonai es Señor. Y los vocales de Adonai ellos ponen en las 4 consonantes del nombre de Jehová. Y así tiene Jehová, pero puede ser Yahweh o como quiera. Hermanos, el punto no es de cómo pronunciar el nombre. Los judíos fracasaron fuertemente en los días de Jesús. Y así le hace bien claro. Porque siguieron ellos profanando a Dios por su vida, por sus actitudes, por su falta de temor a Dios. Entonces, si no queremos tomar el nombre de Jehová en vano, no es de guardar con cuidado la palabra precisamente Jehová, pero es de no tratar a Dios, y ahora el Hijo de Dios, Jesús, es Dios. De no tomar, no alzar su nombre en vano. Esto sería de no respetarle, de mentir o de jurar en su nombre y no guardar, no cumplir su palabra. Tenemos en la oración en Mateo 6 que Jesús enseñó a los discípulos en el Sermón del Monte, Mateo capítulo 6 y el versículo 9, el 8 dice Jesús, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe
de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. El uso del nombre de uno se relaciona íntimamente con la persona misma. El nombre que uno lleva se conecta con la persona misma. Entonces, cuando uno dice, santificado sea tu nombre, significa, santificado sea Jehová. Santificado sea el Padre Celestial. Santificado sea Él. Y lo conocemos por su nombre. El nombre que se mencionó allá delante de la zarza que ardía, cuando Moisés tuvo esta plática con Jehová. Yo soy, dijo. Yo soy el que soy. Dice, ese es mi nombre. Esto expresa el carácter o la naturaleza de Jehová. Entonces, el que ese que fue, que es y siempre será. Que era, que es y será. En el pasado, siempre, no tuvo principio, no tendrá fin. Pero es la primera causa de la creación. Dios que nos creyó, Dios que nos sostiene, Dios quien nos va a juzgar, Dios quien va a destruir los cielos y la tierra, porque Él es más grande que su creación. Y cuando Él quiera, bien puede destruir los cielos y la tierra, así como leemos en la segunda de Pedro, capítulo 3. Y así será. Santificado sea su nombre. Déjeme enseñarle algunos ejemplos de cómo la palabra tomar se usa. En Números capítulo 23, versículo 7, es el mismo palabra que dice, y tomó su parábola. El sentido es de levantar una parábola y presentarle al público. Así hacemos con Jehová cuando lo tomamos su nombre. Dice, alzamos. Salmo 81, 2. Entonad canción. Es de levantar, elevar canción, significa la palabra. Isaías 37, el versículo 4, se traduce, eleva pues oración tú por el remanente que aún ha pecado. En Isaías, entonces, esta palabra, tomar su nombre, es, la palabra tomar se traduce, eleva pues su oración. Es de elevar oración a Dios. Otra vez el Salmo 24, versículo 4. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Hablando de un hombre justo, que no ha elevado su alma a cosas vacías o vanas, la idolatría. Entonces, en vano es otra palabra importante para poner en este contexto qué significa en vano. Well, la palabra significa perdido en la lengua original. Significa, por lo tanto, el concepto de desorden, de vacío y de vanidad y de ser inútil, por lo tanto. Entonces, esta palabra vana o en vano condena todo uso del nombre de Jehová para cosas vanas e indignas, inútiles. Condena toda profanidad de las cosas que pertenecen a Jehová.
Y claro, tiene que ver con juramentos, porque vemos en el Levítico 19, el versículo 12, Levítico 19, versículo 12, dice, no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Otra vez tenemos esta frase, yo Jehová. De vez en cuando tenemos esta declaración con algo que expresa gran sentimiento, gran emoción de parte de Jehová. Es palabra de amenaza, es palabra de firmeza que no debemos de profanar. El hombre no debe de atreverse a hablar de Dios sin reverencia, porque Dios está en el cielo, nosotros aquí en la tierra, Dios nos escucha. ¿Y quiénes somos nosotros para profanar o para despreciar o para menospreciar o para no tener el temor de Dios cuando mencionamos algo que pertenece a nuestro Dios? Tenemos esta palabra vano en vanidad en Isaías 59, versículo 4, hablando de las mentiras de la idolatría. Dice, no debemos de confiar en la vanidad y hablar mentiras. Oseas 10, versículo 4, es buen ejemplo. Ya hemos dicho que los profetas, los menores y los mayores, que tienen sus palabras escritas en la Biblia, comenzaron sus obras en los últimos días de la nación de Israel, del norte, las 10 tribus del norte. Oseas fue profeta para Israel en el norte. Él fue un tipo de sacerdote. Y Oseas es el primer profeta de los 10 profetas, de los profetas menores. Y entonces Israel se apostató cuando se dividieron ellos de Judá en los días de Roboam. Y Jeroboam llevó a Israel al norte y muy pronto, aunque Dios le prometió proveer y protegerle a él, no tuvo la fe y la confianza en la ayuda de Jehová. Entonces construyó altar en Betel y puso allí un becerro de oro y otra religión paralela, otro culto parecido al culto de Israel en cuanto a la Pascua, por ejemplo, pero con cambios para atraer a Israel a él y a su idolatría, y también otro para la conveniencia en el norte, en Dan, otro becerro de oro, y Jeroboam llamaba a estos becerros de oro por el nombre de Jehová, como también hizo Aarón en Éxodo capítulo 33, cuando él hizo este becerro de oro. Ahora, toda la triste historia de Israel ha pasado. La corrupción, Acab y Jezabel y el culto a Baal, y después Dios borró a ellos, levantó a Jehú y los descendientes de él hasta Jeroboam el segundo, como 4 generaciones, la dinastía de él, y terminó con mucha corrupción. Por fin Dios dice, no más. Ahora, Oseas, en capítulo 10,
el versículo 4. Así habla él. Dice, el 3. Seguramente dirán ahora, no tenemos rey porque no temimos a Jehová. Todo fue porque no temieron a Jehová. Dice, ¿y qué haría el rey por nosotros? Ahora 4. Han hablado palabras jurando en vano al hacer pacto. Por tanto, el juicio florecerá como ajenjo en los surcos del campo. Así hablaba Oseas de la apostasía. Fue no solamente de adorar a los ídolos, pero también de pasar vidas de mentira, vidas de profanidad en cuanto a sus pactos, que jurando por Jehová no respetaban sus palabras. Eran gente profana, llena de mentiras. Hermanos, cuando leemos esta palabra de no tomarás en vano el nombre de Jehová, esto entonces enfrenta todo uso mundano del nombre en el servicio de mentiras, como encontramos aquí. Lee conmigo de Malaquías 3 ahora, porque es muy obvio aún después de la cura que Dios les dio en castigarles en Babilonia, volvieron a la tierra. Ahora Malaquías, el último libro de los profetas menores, después del regreso de Israel. Ahora leyendo de capítulo 3, el versículo, vamos a ver, versículo 13. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Así hablaron ellos. ¿Okay? Jehová contestó, habéis dicho, por demás es servir a Dios, que aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos. Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él, para los que temen a Jehová, y para los que piensan en su nombre. Hermanos, lo que tenemos en Israel es esta tendencia, falta de temor a Dios, para menospreciar las bendiciones de Dios, la bendición de obedecer. Dice, ¿qué aprovecho? ¿Qué aprovecha si uno obedece o no obedece a Jehová? No hay diferencia. Dios es igual con los malos y los buenos. Entonces, esto, hermanos, es otro ejemplo de profanar. Capítulo 1 habla de cómo ellos profanaban sus sacrificios que ofrecían a Dios. Dios les preguntaba aquí, dice el 6, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En qué pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo
¿O el enfermo no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti? ¿O le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero, ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Dios está bien provocado, dice, ¿quién también hay de vosotros que cierre las puertas y alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Hermanos, vivimos en tiempos de mucha profanidad, de hombres mundanos que cuando abren la boca, lo que siempre sale es una cadena de palabras profanas e inmundas y las cuales menosprecian a nuestro Señor. Ya hemos mencionado que los judíos terminaron de usar el nombre de Jehová después del exilio para no profanar el nombre de Él. Ahora, lee conmigo Mateo 12. De la profanidad que hacían cuando Jesús andaba entre ellos. Mateo 12, queremos leer del versículo 35. Dice, déjenme comenzar un poco antes, dice, el 33, dice, haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando el hombre habla profanidad, cuando el hombre habla hoy día, la corrupción sale de su corazón. Podemos ver si las palabras salen negras, es porque salen de un corazón negro. El hombre bueno, de buen tesoro, del corazón, saca buenas cosas. Y el hombre malo, de mal tesoro, saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por sus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Hermanos, importa mucho nuestra reverencia para con Dios. Así fue en los días de Jesús, así fue en los días de Moisés. Esto no ha cambiado. Mateo 23, aquí leemos del juego que los fariseos jugaban con Dios. Dice Jesús, hay de vosotros guías ciegos que decís, si alguno jura por el templo, que estamos hablando de jurar, no por Jehová, no vamos a profanar a Jehová, no vamos a mencionar su nombre, pero dice, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. ¿Y delante de quién jura uno? ¿A quién llaman para ser testigo? El concepto de jurar, hermanos, no es de decir, yo juro. El juramento es de llamar a Jehová para que Él sea testigo de lo que hacemos o decimos. Llamándole a Él para ser nuestro juez. Diciendo, si hago yo mal, si yo digo la mentira, entonces que Jehová me castigue. Así juramos. ¿Por qué? Porque todos los hombres son mentirosos, hermano. Siempre ha sido así. Por eso tenemos la costumbre de jurar por Jehová o por Dios.
que Él entonces nos juzgue si decimos una mentira o si no cumplimos una promesa. La verdad es, hermanos, que si uno no teme a Jehová, tampoco teme mentir delante de Jehová. Jehová es testigo. Dice, insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada. Pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor, codicioso. Eran avaros, ¿verdad? Así pensaban. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. ¿Quién habita? Jehová. Dice, y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Hermanos, esto es otra forma de profanar, alzar en alto en el nombre de Jehová, pero en vano, en profanidad, en vez de santidad, santificar, santificado sea el nombre de Jehová. En Mateo 5, el versículo 33, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Todo esto, habla de jurar sin seriedad, sin tomar en cuenta la santidad de Jehová. Cuando juramos, cuando hablamos, si decimos jurar o no jurar, cuando decimos sí o no, Dios en el cielo es testigo. Jesús dice, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, por lo que es más de esto, de mal procede. Si tenemos que apostar o jurar para dar fuerza a nuestra palabra, no vale nada la palabra. Si somos mentirosos, somos mentirosos. El hombre es mentiroso porque no teme a Dios. Pero el hombre que teme a Dios, cuando habla y dice sí, es sí. Y cuando dice no, es no. Porque teme a Dios. Y teme el castigo de Dios. Si jura o no jura, es igual. Porque teme a Dios. Vamos a Efesios capítulo 5 ahora. Efesios capítulo 5. Capítulo 4. El versículo 29. Los últimos versículos del capítulo 4 de Efesios. Comienza la exhortación. En este contexto, comenzando en el medio del capítulo, el apóstol Pablo comienza hablando de la nueva vida. Tenemos que despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo hombre. Cada vez que dice debemos de terminar de hacer una cosa, dice que tenemos que comenzar a hacer otra cosa. Y así es aquí también. Los hombres que salen del mundo
deben de aprender cómo controlar la lengua, cómo controlar su actitud hacia Dios. Porque anda todos los días delante de la presencia de Jehová, nuestro Dios. Dios es testigo de todo lo que hacemos y decimos. La mala costumbre de hablar palabras corruptas es muy común y muy típica de los hombres mundanos y a veces aún de hermanos en Cristo Jesús. Dice el apóstol Pablo, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Dice, ninguna palabra corrompida, al contrario, dice, sino la que sea buena. Corrompida o buena, dice. Hay que escoger. Podemos escoger el vocabulario que usamos con la boca. Dios nos da la inteligencia de aprender cosas buenas. ¿Cómo aprendemos las palabras corruptas? Ahora aprendí el idioma español, pero no me enseñaron las palabras corruptas. Yo no conozco las palabras que ustedes tal vez han oído. Y no puedo yo examinar la gran variedad de palabras corruptas que salen diariamente de la boca. Yo los puedo oír y no entiendo nada. ¿Ok? Pero no he perdido nada. Pero yo entiendo, porque en inglés, lamentablemente yo entiendo todas las palabras corruptas que se hablan de habla inglesa. Y yo sé, todos los días, trabajando, donde quiera, hay que escuchar esta corriente de palabras que sale de la boca de tantos hombres cuando están trabajando. No pueden hablar ni una oración sin maldecir algo, sin pronunciar palabras que chocan al hombre justo. Dice, podemos reemplazar las palabras corrompidas, con palabras buenas para la necesaria edificación. Estamos pensando, cuando yo hablo, ¿qué efecto tendré yo? ¿Qué efecto tendré yo cuando hablo esta palabra? ¿Será para edificar y animar para que ellos hagan bien? ¿O será para provocarles a hacer mal? ¿Será para provocarles a volver a hablar palabras corrompidas? Para la necesaria edificación. Hermanos, todo hombre necesita edificación en su carácter, necesita ánimo, necesita crecer en su madurez, en su justicia, en su santidad. Depende de las palabras que oyen de nosotros, dice, a fin de dar gracia a los oyentes, a fin de dar favor, a fin de darles algo bonito y precioso y bueno. ¿Qué haremos entonces, hermanos? Podemos hablar de la cuestión en Mateo 5 de jurar o de no jurar, cuando nos llamamos a dar testimonio en la corte civil. Nos dicen que debemos de jurar o afirmar de lo que nosotros vamos a decir es la verdad, y la verdad completa, y no sé cómo es la fórmula en español. Y toda la verdad, ¿ok? Entiendo. Es como la fórmula que se usa en las cortes. Y hay hermanos que tienen este respeto de no querer usar la palabra jurar. Y dicen afirmo en vez de, o no sé cómo es en español.
pero no juro, pero afirmo. Hermanos, la palabra jurar no es el problema, es lo que hacemos. Y cuando ponemos la mano encima de la Biblia, ¿qué decimos? ¿Qué implicamos? ¿Qué es lo que queremos decir? ¿Por qué la Biblia? Y dice, delante de Dios, delante de Jehová. Esto es la fórmula del juramento. Si decimos jurar o no jurar. Hermanos, cuando decimos que como Dios es mi testigo, esto no es pecado, hermanos. Si hablamos la verdad y llamamos a Dios como testigo, hacemos lo mismo de lo que Pablo hizo en capítulo, déjame ver, de Romanos 1:9. Pablo en varios lugares llamó a Dios testigo de lo que él dijo. Dice el 9, por testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu y en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. ¿Okay? Dice Pablo, no miento, llamo a Dios testigo. Esto es fórmula de juramento y no hay nada de mal en eso. Jesús no condenó lo que dijo Pablo aquí. Lo repitió 2 Corintios capítulo 11, el versículo 31. Dice, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. Okay. Dice que Dios en el cielo sabe que yo estoy hablando la verdad. Dios es mi testigo. Okay. Y no es pecado decir eso, hermano. Lo que Jesús condenó fue esta profanidad de los judíos en jurar por Jehová y mentir. Jehová por el templo, jurar por el oro del templo, jurar por el Jerusalén, jurar por el trono de Dios, en vez de jurar por Jehová. Esto fue un juego que hacía como inútil, vano, la palabra de ellos mismos. En vez de eso, mejor dicho, diga lo que es la verdad. Que es, cuando dice sí, que sea sí. Cuando dice no, que sea no. Y lo que es más de esto dice, esto es de pecado, esto es de vacío, de vanidad. Y no honra a Jehová. Aquí, hermanos, voy a terminar. Gracias por su atención y por su paciencia. Ha sido, hermanos, para mí un estudio que me da un poco de temor y temblor, porque me hace apreciar que andamos en la presencia de Jehová y Él nos juzgará por lo que hacemos y lo que decimos. Y que Dios lo bendiga, hermanos.